última serie de la carta de Pablo a los Romanos se llama Vive para su gloria. Es la única forma de vivir en este mundo en forma correcta, adecuada, con propósito, es vivir para la gloria de Dios. Para eso estamos aquí. A veces vivir para la gloria de Dios no es tan feliz. Por eso decimos que el propósito de Dios para tu vida no es tu felicidad, por lo menos no en esta tierra. Tú puedes tener gozo en Dios cuando te refugias en Dios, pero gozo así en las cosas de este mundo. Oye, las cosas de este mundo se van, son pasajeras, se pierden, la gente se va, la gente puede defraudarte también, las cosas se gastan, se desgastan, se las roban, se pierden. Por eso no podemos poner nuestra esperanza en algo terrenal. Tú necesitas algo más fuerte, más firme, y ese es Dios y la vida en Dios, dedicada por completo solo a Él, incluso en tu día a día, con todo lo que haces día a día. Ahora, en esta última parte, Pablo ya no está enseñando, está simplemente, incluso en esta sección, despidiéndose. Romanos capítulo 16 es la parte de la despedida de la carta, pero de ahí vamos a extraer también, como la vez anterior, principios bíblicos para nuestra vida. Y va a ser algo que yo quiero que te anime, que anime a toda la iglesia a imitar la fidelidad de los colaboradores de Pablo que están enlistados aquí. Ustedes me van a ayudar a contar cuánta gente menciona a Pablo por nombre, ¿ok? Quiero animarles, ¿verdad? Con este mensaje. Yo creo que la palabra de Dios tiene la intención en esta sección de animarnos a imitar la fidelidad de los colaboradores de Pablo, proteger la unidad de la iglesia en la verdad y confiar en que aún entre todas las adversidades que puedan venir a nuestra vida, Dios completará su obra en nosotros. Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Y en ti también, porque sí, en ti. No, Dios cumplirá su propósito en mí. Tú lo puedes decir, estoy seguro de eso. Y entonces de eso vamos a hablar. Yo puse algunas imágenes de atletas que van corriendo, porque la carrera, como ustedes han sabido ya, lo han escuchado tal vez de nosotros, principalmente en el discipulado, la carrera cristiana es una carrera de resistencia, es de largo alcance, de trayectoria larga. Es una carrera larga, no es como la carrera que estudiaste, ¿verdad? En la universidad, 3 años, 4 años, en mi caso 7 años, 9 años, pero oye, que son 9 años para toda una vida. Pero esta carrera cristiana te debe llevar hasta el último día, y aún ahí, todavía ahí vas a alcanzar, ¿verdad? Ahí te gradúas, digamos, ¿verdad? De la carrera, de la vida cristiana. Entonces, aguanta. Es mucho de paciencia, mucho de me caí, me vuelvo a levantar, mucho de volver a tomar el ánimo, mucho de recordar de dónde me sacó Dios, mucho de volver a encontrar el propósito en mi vida y seguir adelante. No de aventar la toalla, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido alguna vez que nuestro esfuerzo en la vida cristiana no sirve para nada? Acabamos cansados, frustrados, desanimados, hermanos. Por eso insisto, ¿verdad? Necesitamos recordar que esta vida cristiana, esta carrera en la vida cristiana es un maratón. Se corre, como dicen los maratonistas, ¿verdad? La mitad del maratón se corre con las piernas y la otra mitad con el corazón, dicen ellos, ¿verdad? Tal vez has servido fielmente a la iglesia, incluso en otras iglesias, luego llegaste aquí, has servido y servido y servido, siempre dices que sí. Yo doy muchas gracias a la gente que es así, pero yo sé, porque lo hemos vivido en carne propia, que uno se cansa, se fastidia, se frustra, decimos se quema. Y yo entiendo eso, de verdad que lo entiendo. Puede ser que estés cansado de dar lo mejor de ti sin ver tantos resultados.
a veces sin que te lo, ¿cómo se dice? Te lo reconozcan. Tanto que no, pusieron al otro, ¿verdad? Y uno así, y la verdad es que Dios, también tenemos que entender esto, Dios no mide el éxito en la vida como nosotros. Dios mide el éxito en tu vida cuando tú cumples el propósito de Dios para tu vida. Ahí es donde vas a encontrar, de hecho, la felicidad en tu vida, por estar cumpliendo la voluntad de Dios que Dios preparó para ti, alcanzando los propósitos de Dios. Es ahí, no está en nada más, es ahí. Dios no está buscando héroes de la fe, aunque hay héroes de la fe, pero tú lee ahí el capítulo 11 de Hebreos y ve qué tanto éxito en la vida tuvo esa gente. Éxito como a la manera del mundo, no. Y se les llama héroes de la fe. Dios busca obreros fieles. Cuando tú llegues al cielo, la bienvenida que te dan ahí, según Cristo Jesús, es bien, ¿verdad? Bien. Buen siervo y fiel. Buen siervo, alguien que sirvió y sirvió y sirvió. Y sí, se cayó, pero se volvió a levantar. Y siguió sirviendo a su Señor y siguió sirviendo a su Señor. Y luego fue fiel, fiel, fiel. Yo alabo de verdad, aplaudo la fidelidad de muchas personas aquí en esta iglesia, que a pesar de lo que están pasando, que yo sé que están pasando, que yo quisiera ayudarles, no puedo ayudarles, pero sé quién puede ayudarte. Y a pesar de eso han seguido fieles en el ministerio, fieles en el servicio a Dios. Y les aplaudo de verdad por el esforzarse en levantarse, en caminar en los propósitos de Dios. Así que el día de hoy vamos a ver cómo se persevera hasta el final. Y vas a perseverar hasta el final, según aquí Romanos capítulo 16, cuando valores la fidelidad. Así que valora la fidelidad. Vela por la unidad y vive en la seguridad de los caminos de Dios. Entonces, esos son nuestros 3 puntos el día de hoy y quiero de verdad animarte a ver el ejemplo de todas las personas que vamos a mencionar, del cuidado que debemos de tener por la iglesia, que también Pablo les dice, y la seguridad y la firmeza en un Dios que merece toda la gloria. ¿Ok? Entonces vamos ahí al primer punto. ¿Listos? Apúntale ahí. Primer punto, valora la fidelidad, valora la fidelidad. Vamos a ir, yo te voy a pedir aquí que me ayudes. Vamos a ver si podemos entre todos contar a todas las personas mencionadas. Yo te voy a ir diciendo algunos detalles de las personas que se van mencionando aquí según vayan apareciendo. Podríamos pasar solamente ahí 1 hora, pero quiero ir también a lo demás, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Valora la fidelidad. El pasaje empieza diciendo de esta manera: les recomiendo, dice Pablo, les recomiendo, además de todo lo que se ha recomendado, les recomiendo además a nuestra hermana Febe. Si quieres nombres para tus niños y todo, ahí van a aparecer un chorro de nombres, ¿ok? La hermana Febe era una hermana de Corinto que era la portadora de la carta y viajó desde Corinto hasta Roma con la carta en la mano. ¿Te imaginas eso? Increíble, y se lo confiaron a Febe. Seguramente era muy fiel, era de confianza, ¿verdad? La hermana Febe, la cual es, ¿qué dice? Diaconisa, y hay muchas diaconisas aquí, todas las mujeres que sirven en la iglesia. ¿Puedes alzar tu mano, mujer que sirves en la iglesia? Eres una diaconisa, sí, tú aunque no levantas la mano, pero sirves, yo sé. La cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces ella era de Cencrea, ahí había una iglesia, porque dice la iglesia en Cencrea, pero luego había estado en Corinto, otra iglesia, porque ahí estaba Pablo, ahí escribieron la carta. Tercio escribió la carta, ahorita la vamos a nombrar, pero luego entonces se la dieron a Febe que se fuera hasta Roma para llevar la carta. Ella era diaconisa en Cencrea y les recomienda que la reciban en el Señor como es digno
de los santos. Por eso cuando viene alguien aquí de otra iglesia, ¿cómo lo recibimos? Así que viene de visita, los misioneros y todos ellos, ¿verdad? Hay que recibirle como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos, incluso dice Pablo, me ha ayudado a mí mismo. Ese es Febe, ¿verdad? Increíble, buen ejemplo, Febe. Saluden también a Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Priscila y Aquila, compañeros de Pablo, expusieron su vida igual que él. Ellos eran muchos maestros, habían enseñado a Apolos ahí en Corinto. Y ahora no están en Corinto, Priscila y Aquila están ahí en Roma también. Se adelantaron con Pablo. Muchos piensan que habían salido con la persecución que hubo de judíos y luego regresaron a Roma, y ahí está Priscila y Aquila, eran unos esposos, ¿verdad? Mis colaboradores en Cristo, dice. Van contando, ¿verdad? ¿Van contando ahí? Ok, ahí va. Ellos expusieron, dice, su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, porque ellos servían, siendo uno judío, el otro no, pero todos servían, ellos servían a los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa, o sea, ya allá en Roma, Priscila y Aquila abrieron su casa. Tú podrías hacer eso, abrir tu casa, podríamos tener estudios bíblicos ahí, pero Priscila y Aquila llegaron a Roma, abrieron su casa, hicieron una iglesia en su casa. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto. Wow, buen nombre, ¿verdad? Epeneto, amado mío, un cariño especial, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, fue el primero en convertirse en la zona, en la región de Acaya. ¿Te acuerdas? Acaya y Macedonia, arriba de Grecia, este fue el primer convertido ahí, y andaba en Roma también. Epeneto andaba en Roma. Saluden a María. Bueno, en ese tiempo había muchas Marías, era un nombre muy común. Saluden a María, la cual ha, ¿qué? No, trabajado mucho. Trabajado mucho, esa es María. Trabajado mucho, hermanos. Y ahí están esta gente exponiendo su vida, trabajando mucho, dándolo todo, ¿verdad? Saluden a Andrónico y a Junias. Parece que también eran esposos, así como Priscila y Aquila. Andrónico y Junias, mis parientes, no necesariamente que eran primos o algo así, sino que muy probablemente es que son judíos. Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, habían andado con Pablo. Y Pablo, después de todo el trabajo fuerte y las prisiones que vivió en esa zona de Macedonia, Acaya, Grecia, después de todo eso, incluso un poco más arriba en Tesalónica, toda esa zona, ¿verdad? Ellos lucharon por llevar el evangelio a todo ese lugar, hasta Ilírico, ¿te acuerdas? Ellos seguramente, Andrónico y Junias, habían andado con él, y entonces ellos ya estaban en Roma. Andrónico y Junias, mis parientes, dice, que son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo, o sea, se habían convertido antes que Pablo. Saluda a Amplias, ese también buen nombre para una mujer, yo creo. Amplias, no, es amado, es hombre. Amplias, amado mío en el Señor, Amplias. Saluden a Urbano, parece que Amplias, Urbano, Estaquis eran romanos por el tipo de nombre que tienen. Saluden a Urbano, nuestro colaborador también en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Y va nombre por nombre acordándose. Saluden a Apeles, ándale, Apeles también le puedes poner, Apeles, aprobado por Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Aristóbulo parece que también había tenido una casa donde hizo iglesia, la casa de Aristóbulo. Ahí está Aristóbulo también. Saluda a Herodión. Algunos de estos nombres también, igual que Aquila y Priscila, son mencionados en Hechos. Saluden a Herodión, mi pariente. Parece que Herodión era de la casa de Herodes y por eso se llamaba Herodión. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. No sabemos si Narciso sí estaba en el Señor, pero los de la casa de Narciso sí. Saluden a Trifena y Trifosa. Por el tipo de nombre y que prácticamente significan lo mismo,
piensan los estudiosos de la Biblia que eran gemelas, ¿verdad? Trifena y Trifosa, así les vamos a decir a las gemelas ahora, las hermanas de Cami, ¿verdad? Trifena y Trifosa, las cuales que dice trabajan. ¿Te acuerdas cuando hablé de la palabra que se traduce como trabajo? Es arduo trabajo. Trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida. La amada Pérsida ha de haber sido el área de Persa, la cual ha trabajado, otra vez, trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo. No es nombre de Rufo, ¿verdad? Como de perrito. No. Rufo era otra persona, ¿verdad? Le dice escogido en el Señor. Y a su mamá, esa la puedes contar también, aunque no dice su nombre, a su mamá, ¿verdad? Su madre, mía también, dice, seguramente era una ancianita. Saluden a Asíncrito. Ay, Asíncrito, se me andaba olvidando. A Flegonte y a Hermas. A Patrobas, ¿no? Que no se nos olvide, Patrobas. A Hermes y a los hermanos que están con ellos. Wow. Que no se le olvidara a nadie, ¿verdad? No podía luego mandar otra carta. A Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana también, cuenta a su hermana ahí. A Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Parece que ese grupito de personas que empezó desde Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo, Olimpas, eran como que toda otro grupito de iglesia, ¿verdad? Salúdense, dice, salúdense por si se me olvidó alguien, ¿verdad? Salúdense unos a otros con un ósculo santo, un buen abrazo, un buen beso. Les saludan desde aquí, desde Corinto, ¿verdad? Todas las iglesias de Cristo. Un saludo allá. Ahora, déjame ir más adelante al versículo 21 al 24 de la carta, porque viene otra lista de nombres ahora de los que están en Corinto enviando saludos a los de Roma. Les saludan, ¿quién? Timoteo, mi colaborador, mi hijo amado en el Señor, ¿se acuerdan? Él no tengo otro como él que tenga la misma actitud que yo, dice. A Lucio, a Jasón, ¿te acuerdas que lo sacaron de su casa y lo golpearon? Porque él escondió a Pablo en su casa. Jasón y a Sosípater, eran judíos mis parientes, dice él. Sosípater también. Yo Tercio, dame chance, ¿no, Pablo? De poner mi nombre, porque él era el escribano, él iba escribiendo y Pablo le iba dictando toda la carta. Entonces Tercio dice, yo Tercio, que escribí la epístola, le saludo en el Señor. Ahí va mi saludo también que estoy escribiendo aquí, Tercio. Es pregunta de examen, ¿quién escribió la carta de Pablo a los romanos? Vas a decir, Pablo, no, Tercio, ¿verdad? Tercio le escribió, muy bien. Le saluda Gallo. Gallo es muy famoso en el libro de Hechos. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Le saluda Erasto, alguien importante en la comunidad. Era el tesorero de la ciudad de Corinto. Erasto, y se había convertido al Señor. Y el hermano, no el primero, el segundo, ni el tercero. El hermano cuarto, ¿verdad? Ahí está. El hermano cuarto. Y da algunas bendiciones aquí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ahí él termina estos saludos. Si tú ves, ¿cuántas personas fueron? ¿Alguien? ¿37? ¿Cuántos? 42. ¿Quién dice? Ok. Oye, más de 30 personas, casi 40 personas sirviendo en la obra junto con Pablo. Porque siempre hablamos de Pablo. Oye, tú lees las cartas y siempre Pablo y Timoteo, Pablo y Silas, a las iglesias que están en no sé dónde, no escribía solo Pablo. Pablo y fulanito a la iglesia que está en no sé dónde. Y mandaban para allá, para acá. Mucha de esa gente que él conocía ya estaba instalada en Roma. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? Yo no sé, pero la esencia del conocimiento del evangelio lo había llevado todas esas personas que Pablo instruyó. De esa manera alcanzaremos al mundo, hermanos.
Esas son las misiones mundiales se hacen así. Y ahora yo sé que muchos cambian de trabajo cambian de ciudad por el trabajo y demás. Eso mueve el evangelio, hermanos, remueve el evangelio. Dios tiene un propósito en eso también. Me preocupa cuando la gente se va y busca una ciudad o acepta ir a una ciudad donde no hay una buena iglesia con sana doctrina, una iglesia que pueda continuar ahí su trabajo. Eso debes de tener en cuenta siempre que vayas a cambiar de ciudad por trabajo. No es nada más el trabajo y el dinero. Tienes que ver esto y la salud espiritual de tu familia. Pero un sinfín de personas, hombres y mujeres de diferentes edades, de diferentes rangos económicos, sociales, educacionales, incluso laborales, diferentes, todos con una sola misión: glorificar a Dios en sus vidas. Esa es la iglesia, hermanos. ¿No les encanta eso? A mí me encanta leer esta parte final que generalmente no se predica. Hay un chorro de nombres. Bueno, vámonos a lo que sigue, ¿verdad? Hay diversidad en la unidad. Hemos hablado de esto. Pablo lo ha hablado una y otra vez a través de la carta. 1 de Pedro 4:10. Ahora Pedro dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Voy a insistir en eso entonces. Encuentra tu lugar para servir en esta iglesia. Únete a lo que estamos haciendo. Y no somos una sola iglesia, somos una red de iglesias que podemos trabajar unos con otros. Tal vez no hagamos las cosas de la misma manera, pero tenemos la misma visión y el mismo objetivo: vivir para la gloria de Dios. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Amén. Amén. Entonces, hay diversidad en la unidad y se le requiere, obviamente, todas esas personas, se requiere dedicación con lealtad y estar dedicados. Muchos de ellos fueron encarcelados junto con Pablo. Muchos de ellos, hermanos, en la historia de la iglesia, ya no lo cuenta la Biblia, pero en la historia de la iglesia, muchos de ellos fueron martirizados por Nerón, justo unos años después de la carta. Martirizados en Roma, lanzados a los leones, a las fieras ahí, a morir en hogueras. Todos esos nombres, hermanos, muchos de ellos murieron por la causa de Cristo. Por eso yo digo, valora la fidelidad para perseverar hasta el final, como muchos de ellos y aún muchos mártires de los primeros 300 años de la iglesia cristiana. Tú puedes leer biografías y demás. Esto que acabamos de leer, ¿verdad? No es solo un saludo personal, es un reconocimiento de que cada uno desempeña un papel importante en la obra de Dios. Y por eso yo también les reconozco el trabajo duro y fuerte, aún a pesar y en medio de todas las cosas que pasan día a día. De verdad. El cuerpo de Cristo está formado de muchos miembros y cada uno es especial. Febe, Priscila, Aquila y muchos más que mencionamos son ejemplos para nosotros de fidelidad en el servicio a Dios. No buscaron protagonismo, simplemente obedecieron a Dios con constancia y con amor sacrificial. Y eso hizo que aparecieran en la palabra de Dios sus nombres. Increíble. Así que hay diversidad de dones en la iglesia y eso es parte del diseño de Dios. Si Dios te ha traído a esta iglesia, algo tienes, algo traes que puede contribuir a la obra de Dios. Súmate. Necesitamos edificar el cuerpo de Cristo, glorificar a Dios. La obra de Dios avanza cuando cada uno de nosotros ocupa su lugar en la iglesia y lo hace con fidelidad. Con fidelidad. Se requiere dedicación, se requiere lealtad. Dije, 1 Corintios, ahora, antes de llegar a Corintio, Pablo escribió 2 cartas y después escribió la de Roma. Pero antes de llegar a Corintio, escribió esto y dijo: así que hermanos míos, amados, estén, ¿cómo?
A ver, vamos a participar. Estén como firmes y constantes. ¿Y qué más? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Yo sé que cansa, yo sé que quisieras estar en cama, ¿verdad? Con un cafecito ahí, ¿verdad? Hasta que te duele la espalda, levantarte, ¿verdad? Pero, oye, yo sé que mi trabajo en el Señor no es en vano. Esta semana, de verdad, para muchos fue muy pesada, para mí también, muy, muy pesada. Ayer estábamos a la 1 terminando todo lo que teníamos para hoy, 1 de la mañana. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Dios nunca olvida el esfuerzo de sus siervos. Nuestra fidelidad en el servicio a veces puede pasar desapercibida, pero ¿sabes qué? No lo estás haciendo para el aplauso de los demás. No lo estás haciendo para mí tampoco, o para que te vean, o para las redes sociales o algo así. Nuestra fidelidad en el servicio es para Dios. Mira, déjame darte un ejemplo antes de pasar al siguiente punto. ¿Te acuerdas de Ruth y Noemí? Ruth siguió a Noemí, una moabita, ni siquiera era judía, una moabita, Ruth. Y por su fidelidad a su suegra, ella entró en la línea generacional del Mesías. ¿Y qué hizo? Fue fiel a su suegra. Fiel. Dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. No usen eso en las bodas, por favor, no tienen ni el contexto y nada. Pero ella fue fiel ahí, y Dios recompensó eso, poniéndola en la lista de las personas que entran en la genealogía de Jesús. Dios conoce cada esfuerzo, cada sacrificio que hacemos, y eso es lo que realmente importa para seguir adelante extendiendo el reino de Dios. Así que Él conoce cada esfuerzo y cada sacrificio que hacemos, hermanos. A Dios no le pasa desapercibido. Y eso es lo que realmente importa para seguir adelante en su reino. Amén. Amén, así es. Ahora, después de todos los saludos que vimos, Pablo le ruega a la iglesia en Roma algo más. Y ha insistido con esto a través de la carta y lo vuelve a hacer aquí. Dice, más les ruego, ya los saludé a todos. Bueno, a todos ustedes les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Romanos 16, 17 al 20. Vamos a leer aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser así tan cortante, tan mala onda? Oye, pues el amor de Cristo, ¿dónde quedó? Y bueno, déjame que siga Pablo diciéndonos. ¿Por qué? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Alguien que está dividiendo, que está hablando por aquí, hablando por allá, causando mal a la iglesia, hablando de esos líderes en contra de... Oye, yo te lo digo, o sea, necesitamos arrepentirnos de eso. Te lo digo porque yo he hecho eso, hermanos. Es horrible, está mal. Y me he tenido que arrepentir, he tenido que ir a pedir disculpas por eso. Porque eso no suma a la obra de Dios. Es puro orgullo. Y yo he pasado por ahí, hermanos, y yo he tenido que ir y humillarme y pedir perdón. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitas alejarte de esas personas. Ellos están sirviéndose a sus propios vientres con suaves palabras y lisonjas. Engañan a los corazones ingenuos, ¿verdad? Ay, no, pobrecito, ¿verdad? Sí, son malos conmigo, ¿verdad? Porque su obediencia ha venido, dice, la obediencia de ustedes ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes. Me gozo de ustedes, pero quiero que todos ustedes, que sí se mantienen en unidad, sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, si alguien te está hablando de cosas malas, sé ingenuo. No, pues ni sé, quién sabe. A mí, yo no he visto eso, a mí no me consta. No, pero es que sí, a mí me dijo, pues a mí no me lo dijo.
¿Y por qué no mejor, o sea, si te ofendí, pásalo por alto? Vamos a seguir viviendo para la gloria de Dios. Vamos a unirnos en esto que es importante. Yo quiero ser sabio para el bien y ingenuo para las cosas malas, ingenuo para las cosas malas. Porque entonces, dice Pablo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Esa es la obra del diablo, hermanos. Y Dios va a aplastar a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, vuelve a decir, esté con ustedes, o sea, con ustedes. Pablo entonces no solamente valora la fidelidad de los colaboradores, sino les advierte sobre un peligro real que el diablo mete en las iglesias: la división. Las divisiones no son simples desacuerdos. No, pues es que yo pienso así. No estoy hablando de eso, de que a lo mejor tú pienses diferente en una área. Ni estamos hablando, ya hablamos de eso, de que en las cosas esenciales debemos estar unidos. En las no esenciales, sinceramente, hay libertad, pero en todas las cosas debemos tener amor. ¿Están de acuerdo con eso? Así es. Pero no estoy hablando de tener estas diferencias. Estoy hablando de causar división. Las divisiones no son simples desacuerdos. Son cuestiones ya de meter una falsa doctrina o buscar el beneficio propio de un grupito de personas. Y eso mata a la iglesia. Eso mata a la iglesia. La unidad de la iglesia debe basarse en la verdad del evangelio y en que todos los cristianos estamos llamados a perseverar juntos, en unidad. Esa unidad debe estar anclada en la verdad de Dios que tú tienes ahí, en la palabra de Dios. Y preservada también, obviamente, por el Espíritu Santo que tenemos todos los que somos cristianos. Esa unidad debe estar anclada ahí. Y entonces sí, yo puedo ser tolerante con estas pequeñas diferencias, pero no vamos a ser tolerantes con el pecado o con el error doctrinal. Ahí sí no. Y es lo que Pablo acaba de recomendar y de rogarnos a nosotros mismos. Debemos entonces todos defender la unidad, defender la unidad con la verdad. Ya lo había dicho Juan también, primera de Juan 4:1. Amados, todos los cristianos aquí, amados, no crean a todo espíritu. Esto no es de que se te apareció un ángel ahí, aunque también puede ser, ¿verdad? Yo sé de unos niños que se le apareció una virgen y les dijo cosas, ¿verdad? Y todo el mundo creyó, y eso también era un espíritu, ¿verdad? Pero no es un espíritu en ese sentido que está hablando aquí, sino una forma de empezar a moverse una ideología y una actitud entre diferentes grupos de personas. Entonces no crean a todo espíritu que anda por ahí, sino prueben los espíritus si son de Dios. A ver, esto que estás diciendo, ¿realmente está avalado por la palabra de Dios lo que dices? ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así como todos ustedes llegaron a Roma, les dice, así también otros se fueron para allá. Así que tengan cuidado, han salido por el mundo. No todo lo que parece bueno o espiritual proviene de Dios. No todo lo que parece bueno o espiritual proviene de Dios. Algunas personas, como dijo el pasaje, utilizan palabras suaves, elogios, para manipular. Y algo que yo odio es la manipulación. Por eso aquí cuando estamos orando no está la musiquita allá abajo, ¿eh? Ni bajamos las luces y todo aquí oscuro. No, eso es tú y Dios. ¿Quieres las luces oscuras? Cierra los ojos. Yo eso hago cuando estoy adorando a mi Dios aquí. Cierro, ya me sé la canción, así que cierro los ojos y adoro a Dios. Y literalmente estoy en la presencia de Dios adorándole a Él en espíritu. Pero no permitas manipulaciones en tu vida. La única forma de protegernos de esto es probando todo a la luz de la Escritura.
La iglesia de Corintio, ustedes saben, iglesia problemática, enfrentó ya eso y Pablo los exhortó a examinar cuidadosamente todo lo que escuchaban. Hay obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso también tienes que tener cuidado en lo que ves en las redes. Predicadores ahí, ¿verdad? Mucha de lo que hay ahí son predicadores que rayan en lo carismático, que todo es el espíritu y todos son demonios, que rayan en las cuestiones de la prosperidad y todo es que tú tengas salud, que tú tengas dinero y que tú seas feliz. Eso es psicología barata, no es el evangelio, hermanos. Ten cuidado con lo que ves en las redes sociales. Ay, entonces, ¿qué veo? ¿Tú me puedes recomendar a quiénes ver? Uy, te doy una lista como de, pues no es muy grande precisamente por eso, como de unos 8 personas que yo sigo, que escucho predicaciones de ellos y que escucho una predicación por lo menos cada semana de ellos. Mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, aunque existe ese peligro, desde aquí empieza Pablo a decir, ustedes cuiden eso porque necesitan llegar hasta el fin, llegar hasta el final, deben perseverar hasta el final. Entonces, descansa en la promesa de victoria, descansa en la promesa de victoria, en su promesa de victoria, porque al final la iglesia va a prevalecer. Nada irá en contra de la iglesia como para desaparecerla del mundo. Nada, dice la Biblia. Nada. Aún estemos en las mismas puertas del infierno, hermanos, la iglesia prevalecerá hasta el fin. Es una promesa de Cristo. Así es. Entonces, 1 Corintios 15, 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo puedo confiar en eso. Dios promete que la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, aplastaría la cabeza de la serpiente desde Génesis. Y aunque las divisiones y el mal que intenta destruir la iglesia estén presentes ahí, la victoria final es de Cristo y del pueblo de Dios cuando está unido, sirviendo a Dios y viviendo para la gloria de Él. Nada más. Ese es el repelente de todas esas personas. ¿Por qué no le gusta la unidad de la iglesia? La unidad de la iglesia no debe ser sacrificada por tolerar pecado o por tolerar errores doctrinales. Pero la unidad de la iglesia sí debe estar anclada en la verdad de la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, no tengo el tiempo para mostrárselos. Solamente te voy a hablar de uno de los episodios en que pasó esto rápidamente, y es Coré, la rebelión de Coré en Números capítulo 16. La rebelión de Coré. Un día Coré con toda su familia y sus amigos ahí, otras 2 personas principales del pueblo de Dios, o sea, líderes, junto con, estaba ahí Moisés y Aarón, ellos les habían dado incluso confianza en ellos, y de repente Coré se levanta en rebelión y dice, ¿por qué nada más ustedes, tú, Moisés y Aarón? ¿A poco no habla Dios a través de nosotros? ¿Y por qué solo ustedes? No. Y aparte nos sacaste, escucha Coré, nos sacaste de la tierra de la leche y de la miel y nos trajiste al desierto, le dice Coré. ¿De qué estás hablando, Moisés? A ver qué hacía. ¿De qué estás hablando, Coré? ¿Cómo que te saqué de la tierra de leche y miel para traerte al desierto? Claro, su enfoque estaba en este mundo y su orgullo, ¿verdad? Y Moisés, me encanta Moisés ahí, yo leí este pasaje para hablarte de esto. Me encanta Moisés porque Moisés se queda callado. Moisés, Dios le dice, mira, Moisés, estás muy calladito aquí, quítate, voy a destruirlos a todos y te voy a poner a ti sobre otro pueblo. Y yo hubiera dicho, ay, gracias Dios, gracias por librarme de toda esta bola. No, ¿qué crees que hizo Moisés? ¿Alguien sabe? Oró por ellos. No, Señor. No. Los pueblos de alrededor van a hablar mal de ti, que sacaste al pueblo de Egipto y lo mataste en el desierto. No hagas tal cosa.
Dijo, bueno, Moisés le dijo a Coré, vamos a ver entonces por medio de quién habla Jehová. Yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Vamos a ir delante de la presencia de Jehová y que Jehová nos diga. Y sí, dijeron los otros, bien valientes, ahí van, ¿verdad? Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se separen de ellos. Y la gente se separó. Los que, no, es que son mis amigos, ahí se quedaron. ¿Y qué pasó? Moisés le dice, si Dios no habla a través de mí, que me trague la tierra, pero si no habla a través de ti, que te trague la tierra a ti con todos los que están ahí contigo. ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra y los tragó. Unos más se volvieron a rebelar, ahí unos versículos más adelante fue el acabose. La historia de Coré nos recuerda el peligro de las divisiones, hermanos. No por nada está escrito ahí. Ten cuidado. ¿Cómo es que las divisiones surgen? Cuando las personas están buscando solo su propio interés en lugar de la gloria de Dios. Y esta serie se llama Vive para su gloria, no vive para tu gloria. Ok. Después de exhortar entonces a la iglesia, ¿verdad?, a mantener la unidad y que esa unidad esté anclada en la verdad y que nuestra victoria está garantizada en Cristo para perseverar hasta el final. Pero que sí debemos tener cuidado mientras estamos aquí. Ahora va a enfocarse Pablo en hablarles de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús para llegar hasta el fin de la carrera. Y va a hablar aquí el último punto que tengo aquí, vive en la seguridad. Persevera hasta el final y vive en la seguridad que Cristo Jesús nos da de que vas a acabar la carrera hasta el final. Eso no significa que nunca vas a pecar, que a lo mejor a veces no te vas a desanimar, que no vas a caer. Pero si tú de verdad has confiado en Cristo Jesús, tu vida está guardada en Cristo. Y Él va a hacer que llegues hasta el fin. Romanos 16, 25 al 27 dice, y al que puede confirmarlos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, esto de que los gentiles incluso alcanzarían salvación, pero que ha sido manifestado ahora, y por eso lo entendemos, ¿verdad? Que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer ahora a todas las gentes, desde Jerusalén hasta Roma, ¿verdad? Se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. Entonces dice, al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén, dice ahí Pablo. Y cierra la carta. La fidelidad de Dios y no nuestra fidelidad es la base, es el fundamento de nuestra perseverancia. Y Dios tiene tu vida en sus manos. No, yo ya no sirvo para... No. Dios tiene tu vida en sus manos. Dios tiene un propósito para ti. Cúmplelo nada más. Deshazte la idea de todo lo que te mantiene alejado de Dios, extraviado de lo que Dios quiere para ti. Deja eso y ven, busca a Dios y regresa a Él. Pablo cierra aquí Romanos con una alabanza, una doxología se llama, una alabanza exaltando a Dios por su poder para confirmarnos y para fortalecer nuestra fe. Ese es el Dios que tenemos, el único, el sabio Dios, el que es digno de toda la gloria. Ese es tu Dios. Cuando porque David pasó tiempos difíciles, también se desanimó muchas veces, se cansó, lo criticaron. ¿Te acuerdas de su esposa? Uy, bonito te veías ahí bailando delante de Jehová como cualquiera del pueblo, y ¿verdad? Y luego pecó, o sea, mala vida de David, ¿verdad? Pero aún así, él se arrepiente, vuelve a Dios y Dios lo levanta, hermanos.
En el Salmo 23, muy conocido, te lo debes de saber hasta de memoria. En el versículo 4, David declara esto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo sé, ¿verdad?, que tú estarás conmigo. No decaigas, no decaigas, persevera. Así como David encontró esa seguridad, no en su fidelidad, en la fidelidad de Dios durante las pruebas, durante las tentaciones, aún durante su pecado. Pablo entonces nos está invitando también aquí a descansar en el poder de Dios que Él tiene para confirmarnos como hijos suyos y hacernos perseverar hasta el fin. Un día esto se acabará. No sabemos cuándo va a ser, por cierto. Pero un día lo que estamos pasando, sea lo que sea, va a pasar, hermanos. Y cuando abras los ojos, estarás en la gloria de ese único y sabio Dios. Y lo vas a adorar por toda la eternidad futura. Dios nos sostendrá, Dios nos sostiene, Dios nos guardará y asegurará que lleguemos a la meta. Dios es quien confirma, Dios es quien establece. Pablo, hablando a los corintios, les dice lo mismo también. La primera carta a los corintios, antes de él llegar a Corintios, les escribe ahí 1 Corintios 1, 8 y 9. El cual, hablando de Dios, también les confirmará ¿hasta qué? Hasta el fin, para que sean irreprensibles. Ahora, yo sé que no siempre somos irreprensibles, pero ¿sabes quién nos puede hacer irreprensibles? Dios, hermanos. No, yo ya la regué muchas veces y soy un cochino pecador. Pues arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios. Dios te perdona, Dios te limpia y te mantienes irreprensible delante de Dios. Otra vez. Para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es así. Porque fiel es Dios. Porque fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si Jesús te llamó para ser parte de su pueblo, parte de la iglesia, que fueras hijo de Dios, no lo hizo, a ver cómo me sale. A ver si lo logra alcanzar al final o no se queda ahí a medio camino. No, Él no hace eso, hermanos. Él produce en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Y el que empezó la obra en ti, no la empezó para dejarla en obra negra, a medias. El que empezó la obra en ti, la terminará. La terminará. Por eso fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que nuestra seguridad no está en nuestra fidelidad, en nuestra capacidad para mantenernos firmes, fieles. Es que no soy fiel, pues empieza con algo pequeño. Sé fiel viniendo a la iglesia. Luego, ya que por fin estés llegando a la iglesia, empieza a llegar más temprano. Y luego, ya que estés llegando temprano, no faltes. Así se cultiva la fidelidad, poco a poquito, poco a poquito. Sé fiel en tus diezmos y ofrendas. Es que no puedo. Empieza con algo. Y verás a Dios actuar en tu vida. Algo, porque Dios premia la fidelidad, es lo que dice la palabra de Dios. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias ni de nuestras fuerzas, pero necesitamos fidelidad de parte de nosotros para alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios va a seguir haciendo su obra en ti, eso es seguro. Dios será glorificado en tu vida. Dios será glorificado por siempre. En Efesios capítulo 3, 20 al 21, Pablo se avienta otra alabanza a Dios muy parecida al final de Romanos. Efesios 3, 20 y 21 dice: y aquel que es ¿qué? Poderoso para hacer todas las cosas mucho más, escucha, no es nada más abundante, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, según el poder que actúa en nosotros.
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según su poder, no mi poder, según el poder que actúa en nosotros, a Él entonces, y solo a Él, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Y la obra va a continuar, hermanos. Yo descanso en eso. Yo descanso en eso. El propósito final de toda la obra de Dios es su gloria, y esa está asegurada. Nuestra salvación, nuestra perseverancia y nuestra vida cristiana tiene todo eso como meta: glorificar a Dios. Así que anímate, levántate, despiértate. Lo ha dicho de muchas maneras Pablo a través de la carta. Debemos recordar que todo lo que hacemos es para su alabanza, para su gloria, para sus propósitos, para la extensión de su reino. Y mi problema que tengo, pues también debes poder glorificar a Dios ahí y ver cómo Dios te ayuda en tu situación difícil, en tu problema, en tu enfermedad, en tus angustias, en tu dolor, en tu pérdida. Todo eso, hermanos, debe glorificar a Dios también cuando tú tienes una buena actitud en medio de las pruebas. Pedro, por ejemplo, otro ejemplo ahí. Pedro caminó sobre el agua mientras sus ojos estaban fijos en Jesús. ¿Cuándo se empezó a hundir Pedro? Empezó a ver la tormenta. ¿Te acuerdas? Cuando tú dejas de ver a Cristo y empiezas a ver la tormenta de tu vida se va a hundir. Es un principio bíblico, no por lo que le pasó a Pedro y alegorizamos ahí. Desde el Génesis al Apocalipsis, cuando David dejó de tener sus ojos puestos en Cristo y los puso sobre una mujer desnuda, tú sabes lo que pasó. Déjame decirte esto, ¿verdad? Su propósito eterno es cumplir su obra en nosotros para su gloria. Su propósito eterno es cumplir su obra en nosotros para su gloria. Debemos grabarnos eso en nuestra vida. Que salgas por esa puerta el día de hoy con nuevos ánimos de servir a tu Señor para su gloria. Allá donde estás, ni siquiera te estoy diciendo el servicio en la iglesia. Donde quiera que estés, eso le va a dar sentido a tu vida, por fin. Voy a concluir aquí, hermanos. Romanos 16 no es solo una lista de nombres, como para elegir para tu próximo hijo. Es un llamado a vivir con fidelidad, a luchar por la unidad y a confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Estos hombres y mujeres que mencionamos, que eran hombres y mujeres comunes y corrientes, como todos los que estamos aquí, ellos marcaron la diferencia en su mundo. Ellos marcaron la diferencia en su mundo. ¿Por qué marcaron la diferencia? Porque no abandonaron su llamado. Ellos marcaron la diferencia porque no abandonaron su llamado y se mantuvieron fieles a pesar de todo. Y tú también puedes hacerlo. Persevera, cuida la verdad y no te detengas. Piensa, ¿verdad? ¿Qué paso necesito tomar el día de hoy para regresar a donde yo estaba? Tal vez hemos perdido lo que en Apocalipsis Jesús le reclama a una iglesia. Has perdido tu primer amor. Bueno, regresa. Regresa y mantente fiel a Él. Retoma, corrige, avanza, pero no te rindas, no te rindas. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado. Dios te ha llamado y ¿sabes qué? Él mismo te sostendrá. Él mismo te sostendrá hasta el fin. Y ese, hermanos, todo lo que hablamos de Romanos es el mensaje del Rey. Todo esto que hemos aprendido en un año
es el mensaje completo del Evangelio. Y tú eres portador de ese mensaje del Rey para llevarlo hasta lo último de la tierra. Y lo podemos hacer mejor, porque ese es el diseño de Dios, lo podemos hacer mejor como iglesia. Y la iglesia te necesita para vivir para su gloria. Amén. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.